La oscuridad de aquella madrugada era mi aliada, densa y silenciosa como el terciopelo que forraba los estuches de las joyas más raras. Cada uno de mis pasos sobre el suelo de roble de mi propia casa estaba calculado, un movimiento sigiloso en una peligrosa coreografía que yo misma había creado. El único sonido era el de mi respiración contenida y el leve crujido del plástico de burbujas en mis manos. En la pared frente a mí, la joven del mantón escarlata, la obra maestra de Ignacio Zuloaga que mi abuelo tanto amaba, parecía observarme con sus ojos pintados hacía más de un siglo. Sus labios, sellados en óleo, guardaban mi secreto. Con un cuidado quirúrgico, que solo años de curaduría podrían darme, descolgué el pesado marco de la pared. El olor a polvo y a historia inundó mis fosas nasales. En ese instante, yo no era Sofía Alcázar, la curadora e historiadora del arte. Yo era una falsificadora, una ilusionista a punto de ejecutar el mayor truco de mi vida, y el objetivo, el único espectador que importaba, era mi propio marido. Esta es una historia de traición y de la venganza más fría que se pueda imaginar. Si tú también crees que la venganza es un plato que se sirve frío, suscríbete ya al canal y activa la campanita, porque no querrás perderte lo que está por venir. Mi matrimonio con Gregorio Santamaría comenzó como un romance de película. Él era encantador, un socialité con una sonrisa que parecía iluminar cualquier salón de fiestas en Madrid. Yo, en cambio, siempre viví entre libros y galerías, una heredera más interesada en la procedencia de un Juan Gris que en las columnas de Sociedad. Él me encontró en mi mundo, en el vernissage de mi primera gran exposición. Dijo que admiraba mi pasión, que veía en mí una luz diferente. Y yo, cegada por el deseo de creer que alguien podría amar a la mujer detrás de la colección, me enamoré. Gregorio me ofreció un mundo que no conocía, un mundo de eventos deslumbrantes y conversaciones superficiales, y por un tiempo me pareció un contrapunto divertido a mi vida académica. Pero el óxido no tarda en aparecer en el metal que no es noble. La primera grieta en la fachada perfecta de Gregorio surgió sutilmente, como una microfisura en la capa de barniz de un lienzo antiguo. Fue durante una cena con un coleccionista suizo. Gregorio, que hasta entonces apenas distinguía un Wilfredo Lam de un Rufino Tamayo, comenzó a disertar sobre el potencial de inversión de mi colección. Hablaba de los cuadros no como arte, sino como activos. Usaba términos que me oía a mí: potencial de revalorización, rareza en el mercado, pero el brillo en sus ojos no era de admiración estética, sino de pura codicia. Aquella noche, de camino a casa, sugirió por primera vez que debería diversificar mis inversiones. La sugerencia sonó como una alarma de incendios en mi pecho. Quería que vendiera una parte de la colección que era el legado de mi familia, el trabajo de la vida de mi abuelo. La semilla de la desconfianza, una vez plantada, crece rápido en suelo fértil. Empecé a observar. Noté cómo le brillaron los ojos cuando un artículo valoró mi colección en decenas de millones. Vi cómo empezó a invitar a nuestra casa, no a amigos, sino a potenciales compradores disfrazados de nuevos conocidos. Eran banqueros, inversores, gente que miraba mis paredes y solo veía cifras. La gota que colmó el vaso fue cuando, husmeando en su despacho, un acto de invasión de la privacidad que mi intuición exigía, encontré borradores de correos electrónicos. Iban dirigidos a un subastador internacional, un contacto que yo ni siquiera conocía. Gregorio estaba sondeando el mercado para mi colección. Describía las piezas con una intimidad que no poseía, un conocimiento que simplemente me había robado a mí, de nuestras conversaciones nocturnas, de mis apuntes, de mi vida. Fue entonces cuando el dolor de la traición se transformó en algo diferente. La tristeza dio paso a una furia fría, cortante y precisa. Lloré durante una noche, no por Gregorio, sino por la idiota que había sido. Al día siguiente, la curadora dentro de mí tomó el control. Si Gregorio quería convertir mi vida y mi legado en un escenario para su avaricia, yo le daría el mayor espectáculo de todos. No iba solo a detenerlo. Eso sería demasiado fácil. Iba a dejar que siguiera adelante. Le ayudaría, desde las sombras, a construir su propio cadalso. ¿Quería vender mi colección? Pues bien, yo le daría una colección para vender. Una colección tan magnífica, tan perfecta,
que su caída sería aún más espectacular. Aquella noche, frente a mi ordenador, con el corazón latiendo como un martillo de subastador, comencé a investigar los mejores talleres de restauración y réplica de Europa. La venganza no sería un acto de pasión impulsiva, sería una obra de arte. Mi arma secreta no sería una pistola o un veneno, sino algo que Gregorio jamás podría comprender o poseer: conocimiento. Mi campo de batalla sería el mundo que él tanto codiciaba, pero del que solo era un turista. El arte de la guerra, en mi caso, era simplemente el arte. El plan de batalla comenzó a formarse en mi mente, no como una explosión de rabia, sino como una curaduría meticulosa. Cada pieza, cada movimiento, tendría su lugar y su función. El primer paso era encontrar al artista capaz de convertirse en mi cómplice, aún sin conocer toda la historia. Mi investigación no me llevó a un falsificador de callejón oscuro, sino a una leyenda. Un nombre que se susurraba en los círculos más cerrados de la restauración: Antoine Dubois, un ex maestro restaurador del Louvre que, desilusionado con la comercialización del arte, vivía un retiro solitario en la Borgoña, aceptando solo proyectos que desafiaran su alma. Contacté con Antoine no como una esposa traicionada, sino como una curadora en busca de lo imposible. Le presenté un desafío puramente académico y técnico. ¿Sería posible recrear no solo la imagen, sino el alma de 5 obras maestras modernistas, usando estrictamente las técnicas y los materiales de la época? Le hablé de pigmentos molidos a mano, de lienzos de lino tejidos como se hacía en los años 20, del envejecimiento químico preciso del barniz para simular un siglo de oxidación. Se sintió intrigado. Para él, era un experimento, un rompecabezas histórico. Para mí, era la forja de mi arma. Le envié todos mis archivos de alta resolución, mis análisis espectrográficos, mis anotaciones sobre cada pincelada. Estaba, irónicamente, usando mi pasión para crear la mentira perfecta. Mientras Antoine trabajaba en su magia en Francia, yo me dedicaba a la segunda, y quizás más crucial, fase del plan: la creación de una procedencia inversa. Gregorio necesitaría documentos para convencer a cualquier casa de subastas seria. Los buscaría y los encontraría, porque yo los crearía y los plantaría para él. Pasé semanas construyendo un castillo de naipes digital. Creé cuentas de correo falsas a nombre de antiguos coleccionistas, ya fallecidos, y forjé una correspondencia entre ellos y mi abuelo, discutiendo la venta de las obras décadas atrás. Escaneé papeles con membrete antiguo de mi familia, alteré digitalmente recibos y certificados, y luego los envejecí usando tutoriales de artistas de efectos especiales. Cada documento era una pequeña obra de arte del fraude. Y lo más importante, organicé todo esto en una carpeta encriptada, en un disco duro externo que dejaría olvidado en el fondo de un cajón en nuestro despacho compartido, un cajón que yo sabía que él registraba. El cebo perfecto para una rata codiciosa. Él creería haber descubierto mi secreto mejor guardado, la prueba irrefutable de la autenticidad y el valor de las piezas. No podía imaginar que solo estaba siguiendo mi guión. Las 5 cajas de madera llegaron desde un almacén en Génova, etiquetadas como componentes de mobiliario antiguo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras abría la primera con una palanca. El sonido de la madera partiéndose resonando en la soledad de mi taller de restauración particular, el único lugar de la casa que Gregorio nunca frecuentaba, por puro desinterés. Y entonces lo vi. La réplica de Constructivo en blanco y negro de Torres García era perfecta, aterradoramente perfecta. Antoine no era un falsificador, era un medium. No había copiado la obra, la había canalizado. La textura del lienzo, el craquelado sutil del tiempo, la vibración de los colores, todo estaba allí. Una a una, desembalé las otras 4 obras: el Tamayo, el Lam, el Juan Gris y el Zuloaga. Eran fantasmas, ecos brillantes de un pasado que estaba a punto de profanar para poder salvarlo. En ese momento, sentí un escalofrío. El poder que ostentaba era inmenso, y la línea entre la justicia y el fraude nunca me pareció tan delgada. El intercambio fue el ritual más profano de mi vida. Esperé a una noche en la que Gregorio estaba en una de sus cenas de negocios,
que yo sabía que era solo un pretexto para encontrarse con sus compinches. Me vestí de negro, como una ladrona en mi propia casa. Las obras originales, que conocían el tacto de mi abuelo y la mirada de generaciones, fueron cuidadosamente retiradas de sus marcos y llevadas a un compartimento secreto en mi taller, un espacio climatizado que había construido años antes para piezas en cuarentena. En su lugar, se instalaron las réplicas de Antoine. Mientras clavaba el último clavo, miré a la falsa joven del mantón escarlata. Parecía acusarme en silencio. «Hago esto para salvarte», le susurré a la pintura, sintiéndome completamente demente. Con el cebo en su sitio, solo faltaba atraer al pez. La oportunidad surgió un domingo por la mañana. Mientras fingía organizar papeles en el despacho, solté, de la forma más casual que pude: «Gregorio, cariño, ¿has visto por casualidad un disco duro externo antiguo? Uno gris. Creo que guardé ahí las primeras digitalizaciones que hice de la colección del abuelo, hace años. Quería ver si las fotos de la familia también están ahí». Vi el brillo fugaz en sus ojos, la contracción casi imperceptible de su mandíbula. Él sabía exactamente de qué estaba hablando. «No lo he visto, mi amor, pero estaré atento», respondió, con su habitual voz untuosa. Yo sabía que, a partir de ese momento, su cacería había comenzado. Para darle el espacio que necesitaba, anuncié un viaje de investigación de 2 semanas, una conferencia de curaduría en Berlín, seguida de una visita a algunos talleres. Era una excusa perfecta, profesionalmente incuestionable. La despedida en el aeropuerto fue una escena digna de un Oscar. Sus abrazos preocupados, sus susurros de «cuídate mucho, mi amor», era nauseabundo. Sentía sus manos en mi espalda e imaginaba esas mismas manos abriendo mis cajones, violando mi privacidad, robando mi legado. Mientras el avión despegaba, no sentí tristeza, sino una concentración helada. No fui a Berlín. Fui a un pequeño apartamento alquilado en Lisboa, un cuartel general improvisado con 3 monitores, rastreadores y acceso a todas las cámaras de seguridad de nuestra casa. La trampa estaba lista. Ahora, solo tenía que observar, desde las sombras, cómo mi marido caía en ella voluntariamente. La trampa estaba lista. ¿Qué creéis que va a pasar a continuación? Dejad vuestras teorías aquí en los comentarios. Y si estáis de mi parte hasta ahora, no olvidéis dejar vuestro like para ayudar a nuestro canal a traer más historias como esta. Desde mi puesto de observación en Lisboa, el olor a salitre y las bocinas lejanas de la ciudad eran la banda sonora de mi nueva realidad. Mi mundo se había reducido a 3 pantallas de ordenador que parpadeaban sin cesar, mostrando las entrañas de la vida que había dejado atrás. Veía a Gregorio, mi marido, moverse por nuestra casa como un fantasma codicioso. Lo observé durante 2 días enteros, a través de las cámaras de seguridad, mientras buscaba, primero de forma displicente, luego con una urgencia creciente, el disco duro que yo había mencionado. Y entonces, al tercer día, lo vi. Vi el momento en que abrió el cajón del fondo del armario de caoba, el cajón que nunca usaba. Vi su mano dudar y luego sumergirse, encontrando el pequeño rectángulo de plástico gris. Se levantó, miró hacia la puerta cerrada del despacho, y una sonrisa lenta y triunfante se extendió por su rostro. Era la sonrisa de un hombre que cree haber engañado al mundo. En ese momento, ya no era mi marido. Era mi presa, y acababa de morder el anzuelo con ganas. Su siguiente paso fue exactamente como yo había previsto. Usando un programa espía que había instalado remotamente en su ordenador semanas antes, observé mientras copiaba los archivos de mi disco duro falsificado. Vi el cursor de su ratón detenerse sobre los correos electrónicos falsos, los recibos envejecidos digitalmente, los certificados de procedencia que yo misma había creado con una precisión obsesiva. Vi abrirse la ventana de su correo y redactar un nuevo borrador dirigido a un nombre que hizo que mi sangre se helara y hirviera al mismo tiempo. Alistair Finch, el director de ventas privadas de Claremont, una de las casas de subastas más prestigiosas y agresivas de Londres. Gregorio era ambicioso. No quería una subasta local. Quería el escenario mundial, y yo me aseguraría de que lo tuviera. La respuesta de Claremont fue rápida. Una semana después, 2 de sus expertos aterrizaron en Madrid. Los observé por las cámaras.
Dos hombres impecablemente vestidos, con miradas que podían diseccionar el alma de un artista a través de su obra. Uno de ellos, un francés llamado Jean-Luc Remy, era una leyenda en el campo de la autenticación. Contuve la respiración mientras los veía caminar por mi salón, ahora transformado en una sala de exposiciones privada. Gregorio gesticulaba, servía café y contaba una historia ensayada sobre cómo yo, su amada esposa, estaba pasando por un momento delicado y le había encargado liquidar algunos activos para nuestro futuro. La mentira era tan burda, tan insultante, que necesité cerrar los ojos por un instante. Entonces, vi a Remy acercarse al cuadro de Torres García. Sacó un monóculo de joyero, se inclinó, y su nariz casi tocó el lienzo. Pasó minutos allí, en silencio absoluto. Gregorio sudaba, yo, a cientos de kilómetros de distancia también. Finalmente, Remy se enderezó, se volvió hacia su colega y dijo algo que la cámara no captó. Pero la expresión de su rostro lo decía todo. Estaba convencido. Las réplicas de Antoine habían engañado al mejor de los mejores. Aquella noche, recibí la notificación de un correo de Alistair Finch a Gregorio, confirmando el interés y proponiendo un contrato de exclusividad para una subasta especial que se titularía El legado perdido, obras maestras modernistas de la colección Alcázar. Los 2 meses siguientes fueron un borrón surrealista. Desde mi exilio autoimpuesto, observé cómo la maquinaria de marketing de Clermont se ponía en marcha. Se produjo un catálogo suntuoso, de tapa dura y con fotos que hacían que las réplicas parecieran aún más radiantes que los originales. Gregorio, ahora el centro de atención, floreció. Concedió entrevistas a revistas de arte y periódicos financieros. Vi a mi propio marido en la televisión, con un semblante falsamente solemne, hablando sobre el peso de la responsabilidad y la difícil decisión de compartir con el mundo el legado de mi familia. Se convirtió en el personaje que siempre quiso ser, un hombre de cultura, de linaje, un guardián de la belleza. Cada palabra que salía de su boca era un cuchillo que se retorcía en mi pecho, pero cada entrevista, cada artículo, solo hacía su pedestal más alto y, por consiguiente, la caída más devastadora. Finalmente, llegó la noche de la subasta. Yo estaba lista. Mi apartamento en Lisboa estaba a oscuras, iluminado solo por el brillo de la transmisión en directo de Clermont en mi monitor más grande. El salón en Londres estaba abarrotado. Rostros que reconocía de portadas de revistas, representantes de museos, oligarcas y multimillonarios anónimos al teléfono. Gregorio estaba allí, en primera fila, junto a Alistair Finch. Llevaba un smoking y tenía el aire de un rey, a punto de recibir los honores de su reino. Sonreía, saludaba, exudaba una confianza que resultaba sofocante incluso a través de la pantalla. La subasta comenzó con piezas menores, algunos grabados y dibujos auténticos de mi colección, que había dejado a propósito para construir la credibilidad del evento. Los precios fueron sólidos, superando las estimaciones. Con cada golpe de martillo, la tensión en el salón y dentro de mí aumentaba. Y entonces llegó el momento. El lote 12, La joven del mantón escarlata, de Zuloaga, la obra que mi abuelo más amaba, la obra que usé para sellar mi secreto. El subastador presentó la pieza con una reverencia teatral, una obra que se creía en una colección privada e inaccesible durante casi 50 años. Entonó, una joya del modernismo español. Empezamos la puja en 3 millones de libras. Las ofertas llegaron rápido. Las paletas se levantaban en el salón. Voces en varios idiomas resonaban desde los teléfonos. 4 millones. 5. 6. Vi a Gregorio dar un sorbo a su copa de champán, con una sonrisa presuntuosa jugando en sus labios. La cámara se centró en su rostro por un momento, y pude ver la pura e inalterada avaricia en sus ojos. El precio subió a 8 millones de libras. Un nuevo récord para el artista. 8 millones de libras en la primera fila. Alguien ofrece 8.500.000, cantó el subastador. Silencio. 8 millones. Una oportunidad única. A la una. Fue entonces cuando mi plan entró en su fase final. 10 minutos antes,
Había enviado un correo electrónico, desde una cuenta anónima y encriptada, al jefe del departamento de cumplimiento de Clermont. El correo contenía solo una frase: pregunten a su experto sobre el uso de dióxido de titanio en la capa de preparación del lienzo del lote 12, una técnica que no se generalizó hasta 20 años después de la muerte de Zuloaga. A las 2, continuó el subastador, con el martillo suspendido en el aire. Y entonces, como en una película, vi a un hombre de traje correr hacia el estrado y susurrarle urgentemente algo al oído al subastador. El martillo no cayó. El subastador parpadeó, confundido, y anunció: señoras y señores, un momento, por favor. Tenemos una pequeña cuestión técnica que aclarar. El murmullo en la multitud era audible. La cámara enfocó a Gregorio, cuya sonrisa había desaparecido, reemplazada por una máscara de confusión e irritación. Jean-Luc Remy, el experto que había autentificado las obras, fue llamado al escenario. Parecía pálido. Otro técnico trajo un equipo portátil, un espectrómetro de fluorescencia de rayos X. Lo posicionaron frente a la pintura, fuera de la vista de la mayoría. Pero la cámara de la subasta, hambrienta de drama, hizo un primer plano del rostro de Remy mientras miraba la pequeña pantalla del aparato. No necesitaba oír para saber lo que veía. Vi su expresión pasar de escéptica a conmocionada y luego a puro horror profesional. Se volvió hacia el subastador y su voz, captada por el micrófono de solapa, cortó el tenso silencio del salón. Me incliné hacia adelante, saboreando cada palabra. Ha habido un error. Oí decir a la voz temblorosa de Remy. Un error catastrófico. La composición de los pigmentos es anacrónica. Esta pintura es una falsificación. Un grito colectivo pareció resonar por el salón. La palabra falsificación rebotó en las paredes doradas como una bala. Alistair Finch, el director, saltó de su silla. Gregorio estaba congelado, su rostro una máscara de incredulidad pálida y enfermiza. Y entonces Remy, para salvar su propia reputación, tomó una pequeña linterna de luz ultravioleta y la apuntó a la base de la pintura, en un lugar que solo Antoine y yo conocíamos. Y allí, invisible a simple vista, pero brillando en un púrpura fantasmagórico bajo la luz UV, estaba la pequeña firma de Antoine, una minuscula AD. «E non è solo questo», risuonò di nuovo la voce di Remy, ora più forte, piena di furia. «C'è un marchio dell'artista, del falsario. Chi?» El caos estalló. Gritos, acusaciones. La cámara hizo un último y despiadado primer plano del rostro de Gregorio Santamaría. La máscara de socialité encantador se había desintegrado por completo, revelando al pequeño y aterrorizado estafador que había debajo. Sus ojos se encontraron con la lente de la cámara por un segundo, y fue como si me estuviera mirando directamente a mí, a través del tiempo y el espacio. En ese instante, lo supo. No sabía cómo, pero supo que había sido yo. La transmisión se cortó abruptamente. La pantalla se volvió negra. Me recliné en mi silla, en la oscuridad de mi apartamento. El silencio era profundo. Levanté mi copa de vino, la única que me había permitido, y brindé hacia el monitor oscuro. «Salud, querido», susurré, «por el legado de la familia». El espectáculo había terminado, y mi verdadero acto no había hecho más que empezar. El silencio en mi apartamento de Lisboa era lo opuesto al ruido que estallaba en el resto del mundo. En los días que siguieron a la subasta interrumpida, el nombre de Gregorio Santamaría ya no estaba en las columnas de Sociedad, sino en los titulares de las secciones de Sucesos y Economía. Fraude en Londres. El estafador de smoking. Escándalo millonario sacude a una tradicional casa de subastas. Cada artículo, cada noticiero que veía, era un clavo más en el ataúd que él mismo se había construido. Veía sus fotos, saliendo de un coche, con el rostro cubierto por la chaqueta, y no sentía nada más que un distanciamiento gélido. El hombre al que un día amé se había disuelto por completo, dando paso a una caricatura, un paria. Mi móvil, que había mantenido en modo avión durante días, fue encendido. Cientos de mensajes y llamadas perdidas inundaron la pantalla. Eran suyos. La progresión era un estudio fascinante sobre el desmoronamiento de un narcisista. Primero,
la furia acusatoria. ¿Qué has hecho? Me has destruido. Luego, las amenazas veladas. No sabes con quién te has metido, Sofía. No voy a caer solo. Y, finalmente, cuando el silencio fue su única respuesta, la súplica patética. Por el amor de Dios, ayúdame. Di que no sabías nada. Podemos arreglarlo, te quiero. Leí cada mensaje como un curador analiza un artefacto. Con interés clínico y sin ninguna emoción. Los borré todos, uno a uno. Clermont, con su reputación centenaria hecha jirones, no quería disculpas. Quería sangre y, sobre todo, dinero. La demanda judicial que interpusieron contra Gregorio fue demoledora. Lo demandaron por fraude, incumplimiento de contrato y daños a la imagen, pidiendo una indemnización que era el triple del valor que esperaban recaudar con las obras. Congelaron sus bienes, sus cuentas, sus pequeñas inversiones. El castillo de naipes que había construido con mi nombre y mi dinero se vino abajo con la fuerza de un huracán. Estaba solo, acorralado por la ley y despreciado por la misma alta sociedad que un día lo aplaudió. 2 semanas después del escándalo, cuando el polvo se había convertido en un lodo tóxico alrededor de Gregorio, regresé a Madrid. No llegué de madrugada, como una fugitiva, sino en un vuelo comercial a plena luz del día. Mi primera parada no fue en casa, sino en el despacho de Elena Morales, la abogada más temida y respetada del derecho de familia y mercantil del país. Le entregué un dossier completo, que no contenía las pruebas de mi venganza, sino las de mi inocencia fabricada. Nuestra estrategia se hizo pública al día siguiente, en un comunicado oficial que Elena leyó ante una multitud de periodistas. La narrativa era simple, y en esencia, inexpugnable. Yo, Sofía Alcázar, era la víctima principal. Una esposa dedicada que, mientras viajaba por trabajo, fue traicionada de la forma más vil. Mi marido, movido por una codicia que yo desconocía, se aprovechó de mi ausencia para intentar liquidar el patrimonio de mi familia sin mi consentimiento. Y la parte genial, el remate que lo enterró para siempre. Él debía de haber encargado las falsificaciones para, en el futuro, entregarme las copias y quedarse con el dinero de la venta de las originales. No solo estaba engañando al mercado, estaba planeando engañarme a mí. La estafa inversa se había completado. Lo acusé del crimen que, en realidad, yo había cometido para exponerlo. No tenía cómo defenderse. Si admitía que las obras eran falsas desde el principio, confesaría su propio intento de fraude. Si decía que yo las había cambiado, ¿quién creería a un estafador probado contra una respetada curadora? Estaba atrapado en la red que yo había tejido con los hilos de su propia traición. El golpe final no se dio en un salón de subastas, sino en la frialdad de una notaría. Los papeles del divorcio contencioso fueron los últimos documentos que recibió con mi firma. Pedí la separación total de bienes y una orden de alejamiento, citando el estrés emocional y el temor por mi seguridad y por la integridad de mi patrimonio. Lo primero que hice al volver a casa fue llamar a un cerrajero. El sonido del taladro destruyendo el antiguo secreto de la cerradura fue la música más liberadora que jamás he oído. Caminar por aquellas estancias, ahora purgadas de su presencia, era como respirar después de casi ahogarse. Estaba recuperando no solo mi casa, sino mi vida, mi poder. Durante meses las paredes de mi casa permanecieron desnudas, marcadas solo por los rectángulos de polvo donde las obras maestras reposaron un día. Eran espacios en blanco, pausas en mi historia. El divorcio se finalizó con la frialdad de una transacción comercial, un punto y final burocrático en un libro de terror. Gregorio, oí decir, desapareció. Se hundió en deudas y desgracia, convirtiéndose en una nota a pie de página, una historia de advertencia susurrada en escenas en las que nunca más participaría. Su castigo no fue la cárcel, sino algo que, para un hombre como él, era mucho peor: la irrelevancia. Fue borrado, y yo me quedé con el silencio. Me quedé con las obras originales, a salvo y seguras en mi taller, y con la verdad, una verdad tan compleja y peligrosa como las propias pinturas. Podría simplemente haberlas vuelto a colgar en las paredes, cerrado mis puertas y vivido mi vida de reclusión, como antes. Podría haber vendido 1 o 2, discretamente, para financiar una nueva vida en cualquier parte del mundo.
pero cualquiera de esas opciones habría parecido una victoria de Gregorio. Sería admitir que mi legado era algo que esconder o liquidar. Mi venganza no estaría completa solo con su caída. Necesitaba manifestarse en mi ascenso. Fue entonces, mirando aquellas paredes vacías, cuando nació la idea. Una idea más audaz y mucho más pública que cualquier cosa que hubiera hecho antes. No iba a esconder mi legado. Iba a exhibirlo, pero no en una subasta para multimillonarios anónimos, sino para todos. Abriría mi propia galería, un espacio que no sería solo sobre la belleza del arte, sino sobre su verdad. Tardé 1 año en convertir el sueño en realidad. Compré un antiguo palacete en el barrio de Salamanca, con una altura de techos magnífica y una luz natural que parecía diseñada por un pintor. Supervisé cada detalle de la reforma, transformándolo en un espacio moderno, pero que respetaba la historia del lugar. Y le di un nombre que, para mí, lo decía todo: Galería El Fénix. La misión de El Fénix sería doble: exhibir la belleza y enseñar la verdad. La exposición de apertura, por supuesto, fue mi colección. Las obras verdaderas. El momento en que saqué La joven del mantón escarlata, original de su envoltorio protector, fue una catarsis. Sus ojos parecían agradecérmelo. La colgué en el lugar de honor en la pared principal de la galería, bajo una iluminación perfecta. Pero junto a cada obra, además de la descripción tradicional, había un código QR que llevaba a los visitantes a un viaje digital sobre la importancia de la procedencia, sobre las técnicas científicas de autenticación, sobre la historia detrás de la posesión de cada pieza. Estaba armando al público con la misma arma que usé para salvarme: el conocimiento. La noche de la inauguración de la Galería El Fénix no tuvo el brillo falso de los eventos de Gregorio. No había cronistas de sociedad buscando cotilleos, solo el brillo en los ojos de estudiantes, de profesores, de familias, de verdaderos amantes del arte que vinieron a ver de cerca las leyendas que solo conocían de los libros. Mientras caminaba por el salón abarrotado, escuchando las conversaciones, las exclamaciones de admiración, entendí la naturaleza final de mi victoria. Gregorio intentó robar mi historia y convertirla en dinero, pero no entendió que el verdadero valor de mi herencia no estaba en el lienzo o en la tinta, sino en el conocimiento, la pasión y la resiliencia que ella me enseñó. Creyó que estaba robando cuadros, pero lo que sin querer hizo fue devolverme a mí misma, más fuerte y más dueña de mi propósito que nunca. Miré a la joven de Zuloaga, su mantón escarlata pareciendo un poco más vibrante bajo las luces de la galería. Al final, usé el arte de la falsificación para convertirme en la curadora más auténtica de mi propia vida. Y esto era solo el principio. ¿Qué os ha parecido esta venganza? ¿Fue merecida? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Los leo todos. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en la próxima historia.